Bueno, vamos a explicar cómo se comenta un texto y esto es muy importante porque en primero de bachillerato y sobre todo en segundo de bachillerato vais a tener que hacer comentarios de texto hasta tal punto que en segundo de bachillerato y en la EBAU es lo que más vale en un examen, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a comentar este texto y lo primero que nos tenemos que fijar es en el título y en la autora, ¿vale? Lo tenéis aquí debajo, ¿vale? No equivocarse con esto porque esto es una aclaración de qué va el texto, sino que esto no va a aparecer en los textos de primero ni de segundo de bachillerato ni de la EBAU, sino que solo aparecerá lo que es el título, el año y el autor o autora que lo tenéis aquí abajo en este caso, ¿vale? Bien, os he repartido una guía para saber comentar el texto, que es lo primero que tenemos que dominar. Entonces, cuando hagáis un comentario de texto, tenemos que tener la guía del comentario delante e ir paso a paso, ¿vale? Lo primero que se dice en esa guía del comentario es que tenéis que leer el texto, ¿vale? En este caso vamos a empezar con un fragmento de texto muy cortito y que no sea muy difícil, ¿vale? Tenéis que leer con atención, no basta con leer solamente y no entender nada. De tal manera que cada vez que veamos una palabra que no entendamos, pues hay que buscarla en Google o en un diccionario, ¿de acuerdo? Vale, pues no sé, por ejemplo aquí pues puede aparecer la palabra patrones o puede aparecer la palabra, qué sé yo, no sé, eh, próspera, por ejemplo. Bueno, pues si esas palabras no las entendemos, deberíamos apuntarlas al lado, ¿vale? Aquí con un asterisco, así, con una flechita, ¿vale? Lo que suelo hacer yo en clase o aquí, donde sea, ¿vale? Para que cuando volvamos a leer el texto, una vez ya tenemos todas nuestras palabras, pues comprendamos el texto completamente. Bien, eh, el comentario de texto, como veis, en vuestra guía tiene 4 pasos, ¿de acuerdo? Bien, el primero de los pasos es la clasificación. A ver, es la clasificación, ¿vale? La clasificación. Bueno, voy a escribirlo aquí. La clasificación. Lo pondríamos así. Lo suyo es ponerlo en mayúscula, ¿vale? El número, vale, lo voy a poner mejor, ¿vale? Pondríamos así, ¿vale? Clasificación en mayúscula y lo subrayamos, ¿vale? Lo subrayamos y a partir de aquí pues ya podemos escribir aquí lo que tengamos que escribir. Bien, en la clasificación, como os he dicho en la guía, tenéis que decir varias cosas. Según su origen, bueno, pues según su origen puede ser una fuente primaria o una fuente secundaria, ¿vale? La fuente primaria es, bueno, pues aquel texto que es contemporáneo a los hechos que cuenta. Es decir, ese texto se escribió en el mismo momento, en la misma época de los acontecimientos que está contando y además no ha sido modificado, ¿vale? Sin embargo, la fuente secundaria es posterior a los hechos que está contando, ¿vale? Normalmente se suelen escribir a partir de fuentes primarias y la persona que escribe no ha participado en los hechos que cuenta. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo podemos saber en este caso si es una fuente primaria o secundaria? Bueno, pues simplemente nos tenemos que ir aquí al año 1953, ¿vale? Bien, ese es el año en el que se escribe este texto, ¿de acuerdo? Bien, y si leemos el texto, además sabemos en el tema en el que estamos en la revolución industrial, pues evidentemente no es contemporáneo a los hechos que cuenta. Por lo tanto, ya sabemos que es un texto secundario, es una fuente secundaria, ¿vale? No es un texto secundario, es una fuente secundaria, ¿de acuerdo? Bien,
Antes de hablar de la fuente primaria o secundaria, yo os pongo como una especie de introducción, antes de meternos en el paso uno de la clasificación, que digáis, pues este texto es un fragmento de, bueno, es un fragmento de, y nos vamos aquí. Esto es lo que deberíais decir lo primero, ¿vale? Antes de la clasificación, ¿vale? Pues es un fragmento de la obra de Pedean, que es la autora, que se llama La Revolución Industrial en Gran Bretaña, publicado en 1953, ¿vale? Es decir, siempre decimos el título, el autor y el año si nos lo dan, ¿de acuerdo? Bien, una vez tengamos eso, ya sí, vamos a la clasificación. Lo primero que tenemos que comentar es el origen, según su origen. Ya hemos dicho que esto sería una fuente secundaria. Luego hay que destacar, según su forma, qué tipo de texto es. ¿De acuerdo? Bien, en la guía del comentario tenemos 4 tipos de texto. Hay textos jurídicos, que son pues, normalmente leyes, constituciones, decretos, textos histórico-literarios, ¿vale? Que son reflexiones sobre los hechos, que no son objetivos, sino que son subjetivos, es decir, es la opinión de alguien que vivió en esa época, pero no es objetivo, ¿de acuerdo? Bueno, pues puede ser, por ejemplo, pues un diario, una novela, una carta, en fin, un montón de tipos de texto. El tercer tipo es un texto, son los textos histórico-circunstanciales, ¿vale? Estos son textos objetivos. Cuidado, eso no quiere decir que cuenten la verdad sobre el hecho. Es decir, puede ser un texto que se escriba, digamos, para levantar, por ejemplo, el ánimo o levantar pasiones y puede, digamos, no tienen por qué ser, digamos, verdad, pero son objetivos en el sentido de que forman parte del hecho histórico o de la circunstancia, ¿vale? De la historia. Por ejemplo, si yo soy un político y doy un discurso, un político de la época de la Revolución Industrial, y doy un discurso para que me voten, yo puedo decir cosas que a lo mejor no son datos reales, pero es que yo soy protagonista de la historia y es que mi texto forma parte del proceso histórico, ¿vale? Pues entonces sería un texto histórico circunstancial. Ejemplos los tenéis ahí en la guía del comentario, ¿vale? Tenemos ahí, pues por ejemplo, pueden ser, pues yo qué sé, informes económicos, manifiestos políticos, declaraciones del gobierno, en fin, forman parte de la historia. Y por último tenemos los textos historiográficos, que son libros de historia, son obras de historiadores que analizaron pues, los hechos históricos con posterioridad. Bien, como tenemos aquí este texto y nos da el año de cuando se ha escrito, lo tenemos aquí, año 1953, pues llegamos a la conclusión por descarte, es decir, si no tenemos claro el tipo de texto que es, pues tendremos que hacerlo por descarte, ¿de acuerdo? Quizá donde tengáis más problema es en identificar si es un texto histórico literario o un texto histórico circunstancial. Bien, en este caso es muy fácil porque nos da el año de cuando se escribe este libro y esta chica es una historiadora y por lo tanto el texto es un texto historiográfico. ¿De acuerdo? Vale. Bien, el segundo de los... luego tenemos que destacar también, según en esa clasificación también el contenido. Así que retomo, primero según su origen, ¿vale? Ya hemos dicho que es fuente primaria. Después hemos dicho según su forma. Dentro de esos 4 tipos de texto ya nos hemos quedado con el texto historiográfico. Según su contenido, ¿vale? Pues según su contenido tenemos que decir según el tema que trata. Puede ser un tema político, un tema social, un tema económico, puede tratar varios temas. Bueno, pues lo decimos, pues según su contenido es un texto sobre todo de carácter social, porque nos va a hablar de los obreros, ¿de acuerdo? Eh, por último, habría que destacar el autor, ¿vale? El autor, en este caso autora, ¿vale?
Bien, en el autor, pues tenéis que decir 2 o 3 líneas de quién es la persona que escribe. Nos da el nombre P de Anne. Bien, pues, o de Anne, pues os vais a internet y me decís quién es esta persona, ¿vale? Buscáis quién es P de Anne, buscáis que ha escrito este libro y me decís, pues en 2 o 3 líneas, en 2 o 3 líneas, quién es esta persona. Y por último, en esa guía del comentario nos dice también que tenemos que decir quién es el destinatario, ¿vale? Es decir, a quién va dirigido este texto, el destinatario. Bueno, destinat, pongo así, destinat, que no me, no me llega. Vale. ¿A quién va dirigido este texto? Bien, pues este texto va dirigido fundamentalmente a las personas que quieren saber sobre ese tema. Para eso se escriben los libros de historia, para conocer cómo era pues la situación de los obreros, en este caso la revolución industrial en Gran Bretaña, que es como se llama el título. ¿De acuerdo? Bien. En segundo lugar, vamos a destacar fundamentalmente el análisis o ideas principales. Análisis. Ese sería el segundo paso del comentario de texto. Pues hacemos el número 2, lo ponemos en mayúscula, ponemos análisis y aquí de lo que se trata es de 2 cosas. Tenéis que destacar aquí 2 cosas. Primero, vamos a identificar la idea general de todo el texto, ¿vale? A ver, la idea general de todo el texto. Y luego vamos a ir a desmenuzar idea por idea este texto, ¿de acuerdo? Bien, lo primero que tenemos que hacer para, digamos, hacer un análisis correcto del comentario es enumerar las líneas que tiene el texto. En este caso, a ver, pues voy a ir, pues ponemos la línea número 1, vamos a ir de 5 en 5, ¿vale? Las líneas se colocan de 5 en 5, 1, 2, 3, 4 y 5, aquí estaría la línea 5, 6, 7, 8, 9, y aquí estaría la línea 9, bueno, pues si solo tiene 9 líneas, pues ponemos el 9. Vale, ¿eso para qué nos va a servir? Pues eso nos va a servir para localizar las ideas que queramos decir en el propio texto, ¿de acuerdo? Bien, entonces se colocan las líneas de 5 en 5 y también nos va a servir como referente los párrafos, ¿vale? ¿Qué es un párrafo? Bueno, pues cada vez que veáis un punto y aparte, pues tenemos un párrafo. Así que tenemos aquí, por ejemplo, esto sería un párrafo, esto sería otro párrafo y por último este sería otro párrafo. Así que tenemos 3 párrafos, 2 y 3, ¿vale? Así que esto también nos va a servir para identificar las ideas en el texto, ¿vale? Bien, entonces una vez ya tenemos las líneas y los párrafos identificados, ¿vale? Pues vamos a ir diciendo, bueno, tenemos que leer bien el texto y tenemos que destacar cuál es la idea general de todo el texto. Bien, si leemos el texto, bueno, pues obviamente nos va a hablar sobre todo de las duras condiciones laborales que sufrían los trabajadores y la explotación, obviamente, a la que estaban sometidas fruto de ese sistema capitalista de la revolución industrial. Vale, pues esa sería la idea general. Así que deberíamos comenzar diciendo que la idea general del texto es, pues, explicar las duras condiciones laborales de los trabajadores y esa explotación que les somete el sistema capitalista, ¿vale? Bien, a partir de ahí hacemos un punto y aparte, ya hemos explicado la idea general de todo el texto y a partir de ahí pues vamos a ir analizando el texto por partes. Siempre que tengáis un fragmento de texto así por puntos y aparte, lo suyo es que tengamos en cuenta los párrafos. Así que si leemos el primero de los párrafos, dice: los dueños de las fábricas, ansiosos por mantener en funcionamiento sus fábricas, sus máquinas día y noche,
mientras la industria fuera próspera, ocupaban a hombres, mujeres y niños en jornadas de trabajo de 12 a 16 horas de día y de noche. Bien, pues aquí lo importante es que en esa industria los dueños de las fábricas, ¿vale? Que son obviamente los burgueses, ¿vale? Ya dijimos en la explicación del tema que los burgueses son los dueños de los medios de producción, es decir, de las máquinas y de las fábricas. Bien, pues esos dueños de las fábricas, ¿vale? Hacen que los hombres, las mujeres y los niños, llama la atención fundamentalmente los niños, pues trabajan de 12 a 16 horas de día y de noche. Así que lo que nos está diciendo en este primer párrafo, concretamente entre las líneas 1 y 3, ¿vale? Esta sería la línea 1 y esta sería la línea 3, ¿vale? A ver, lo tenemos, cuidado. A ver, vale, voy a echarlo más para acá. Voy a echarlo más para acá, ¿vale? A ver, esta sería la línea 1 y esta sería la línea 3, ¿vale? Pues entre esas líneas 1 y 3 se habla de las duras condiciones laborales de los obreros, ¿vale? Pues entonces, ¿qué deberíamos poner en esa primera idea? Bueno, pues tendríamos que poner, en el primer párrafo se habla de las duras condiciones laborales de los obreros, ¿vale? Yo lo resumo así, duras condiciones, ¿vale? Condiciones de los obreros. Y pondría entre paréntesis el número de líneas en donde se encuentra esa idea. Pondría aquí 2 puntitos y comenzaría a hablar, a explicar todo lo que sé sobre eso. ¿Y qué es lo que sé sobre eso? Pues eso lo tenéis en el tema que hemos explicado. Bien, me voy a ir arriba para que lo veáis, ¿vale? ¿Dónde nos explican las duras condiciones laborales de los obreros? Pues lo tenéis aquí, ¿vale? Lo tenéis aquí. Así que eso lo metéis justamente después de los 2 puntos y seguido, porque ahí vais a explicar cosas que vosotros sabéis y que hace referencia a esas duras condiciones laborales de los obreros. ¿De acuerdo? Vale. Seguimos con más ideas. Hemos explicado ya las 3 primeras líneas. Bien, como habéis leído ya varias veces el texto, os vais a dar cuenta de que aparece esta palabra en varias ocasiones. La palabra cuando por aquí, la palabra cuando por allá y la palabra cuando por allá, ¿vale? Es un adverbio de tiempo y aquí lo que nos dice es, digamos, esto lo que nos quiere indicar es que nos va a plantear una serie de situaciones concretas. Así que a partir de aquí, del primer párrafo que ya hemos analizado, esto ya nos olvidamos de esto porque ya lo hemos explicado, pues podríamos decir, a partir de aquí el texto nos plantea una serie de situaciones concretas utilizando la palabra cuando, ¿vale? Pues cada cuando que hay ahí nos va a explicar una situación concreta, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ir poco a poco desmenuzando la cosa. Así que en el segundo párrafo, es decir, entre las líneas 4 y 6, ¿vale? Entre las líneas 4 al 6, podríamos empezar diciendo, en el segundo párrafo, líneas 4, 6, o en el segundo párrafo, si lo leemos, dice ahí, cuando había una fase de depresión económica, esta puede ser una palabra que no entendamos bien, una depresión económica, es decir, cuando hay una situación de crisis económica, dice, no dudaban ¿quién? Obviamente no dudaban los dueños de las fábricas, ¿vale? Que ya hemos dicho que eran los burgueses, ¿vale? Pues no dudaban en deshacerse de la fuerza de trabajo, ya que tenían siempre una cola de desocupados en la puerta de la fábrica esperando el momento en que decidieran poner nuevamente en funcionamiento las máquinas. Bien, así que cuando había una etapa de depresión económica, lo que hacían los dueños de las fábricas eran deshacerse de la fuerza de trabajo. ¿Qué significa eso? Eso nos está hablando de
despidos. Es decir, cuando hay una situación de crisis económica, no me interesa como dueño de la fábrica tener a trabajadores porque les tengo que pagar. Así que lo que hago es que me deshago de la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo hace referencia a los trabajadores. Es decir, un trabajador lo único que tiene es, aparte de prole, es decir, de hijos, que ya lo dijimos, por eso se llaman proletarios, lo único que tiene es su fuerza de trabajo, que es sus manos. Bien, pues cuando al dueño de la fábrica no le interesa porque hay una situación de crisis económica, lo que hace es deshacerse de esa fuerza de trabajo. Podían despedir a los obreros y además sin darles explicaciones de ningún tipo, ya que no hay derechos, ¿vale? Eso de que no hay derechos y de que le pueden despedir sin darle explicaciones es que los obreros no tienen derechos laborales, ¿vale? Es decir, eso laborales. Eso tardarán un tiempo en conseguirlo, ¿de acuerdo? Así que eso es lo que nos dice ese segundo párrafo, líneas 4 al 6. Así que este párrafo también quedaría ya explicado. Y por último nos quedaría el tercer párrafo. Nos dice ahí cuando, ¿vale? Los patrones son los dueños de las fábricas, ¿vale? O un encargado que hace las veces de, bueno, que vela por los intereses del dueño de la fábrica. Bien, dice que cuando los patrones o los patronos querían aumentar la producción, hacían trabajar más duramente a sus trabajadores. Vale, eso lo que está hablando ahí es de explotarlos. ¿Vale? Explotarlos. Hay otro cuando aquí, cuando era necesario contraer la producción. Esta es otra palabra que a lo mejor no entendemos, que como previamente ya la hemos buscado, significa cuando disminuye la producción. Cuando disminuye la producción, bueno, no escribo muy bien porque con el dedo no puedo escribir muy bien, dice que reducían la fuerza de trabajo, otra vez, despidos, ¿vale? O contrataban personal por cortos periodos con sueldos miserables. Es decir, aquí de lo que se trata es siempre de beneficiar al empresario, de explotar al trabajador obligándoles a trabajar más horas o bien pagarles menos, sueldos miserables. ¿De acuerdo? Así que en este tercer párrafo yo lo que diría sería o nos habla de una idea muy básica y es que el propietario de la fábrica siempre sale ganando. Bien, tenemos una palabra que el propio marxismo utilizó, ¿vale? Utilizó y tendríais que meterlo aquí porque lo habéis estudiado. Esa palabra en la cual el empresario se quedaba con la ganancia que pertenecía al trabajador por su trabajo se le llama plusvalía. ¿Vale? Plusvalía. Así que esta es la palabra que tendríais que meter en este tercer párrafo. Así que yo diría que en este tercer párrafo aparece la idea, no lo dice, pero vosotros lo sabéis, por lo que nos está contando, aparece la idea de plusvalía, ¿vale? Es decir, el propietario, pondríamos si queréis las líneas de la 7 a la 9, ¿vale? Pero ya hemos localizado en este tercer párrafo, pondremos dos líneas y hablaríamos de todo lo que sepamos sobre la plusvalía. Dice, el propietario de la fábrica se quedaba con la parte de las ganancias que debía pertenecer al obrero por su esfuerzo, ¿vale? Bien, pues eso serían las ideas fundamentales del texto o el apartado del análisis. El tercero de los puntos sería el contexto histórico. El contexto histórico. Bien, como veis, la parte más complicada quizá sea el de las ideas, ¿vale? Las ideas tenéis que desmenuzar el texto, pero bueno, poco a poco lo iréis haciendo bien. El tercero es el contexto histórico, la tercera parte. Esta es muy fácil.
El contexto histórico, pues simplemente si estamos estudiando el tema de la revolución industrial, pues tendríamos que decir que el contexto histórico se encuentra en la revolución industrial y concretamente en las consecuencias para los obreros de esa revolución industrial. Bien, lo que tendréis que hacer aquí es una especie de resumen, ¿vale? De resumen en varias, yo qué sé, en unas pocas líneas, ¿vale? En un par de párrafos, 2 o 3 párrafos, yo qué sé, en 15 líneas más o menos, que me habléis de la revolución industrial, de qué es decir, comenzaríais diciendo el contexto histórico de este texto es la revolución industrial, concretamente las consecuencias de la revolución industrial, buscáis en vuestro tema qué me podéis contar sobre las consecuencias de la revolución industrial y bueno, pues y lo metéis, ¿de acuerdo? Bien. Y por último, a ver, podéis, por ejemplo, a ver, para que yo os pueda guiar un poco, pues podéis decir que la revolución industrial se inició en Gran Bretaña a partir de mediados de 1760, 1780, que supuso una serie de cambios técnicos, se introdujeron máquinas, se utilizaron fábricas, se desarrolló el sistema económico conocido como liberalismo económico, basado en la ley de la oferta y la demanda. Se estableció una sociedad dividida en clases sociales, donde tenemos a la burguesía, dueño de las fábricas y de las máquinas, y los proletarios, que son los que trabajan, y bueno, pues que eso llevó a cabo una serie de, digamos, de desigualdades sociales. Y bueno, pues a partir de ahí, pues podéis, digamos, establecer, pues eso, cómo se digamos, se extendió esa revolución industrial hacia otros países, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, que no sea muy largo, ¿vale? Es decir, con un par de párrafos, 15 o 20 líneas, sería más que suficiente. El contexto histórico. El contexto histórico es fácil, es decir, es hablar sobre todo de qué está ocurriendo en el momento que nos cuenta lo que está en el texto, ¿de acuerdo? Y por último, el paso número 4 sería el de la conclusión o valoración crítica. Bien, aquí lo que tenéis que hacer, valoración crítica o conclusión. Bueno, el último paso, lo que tenéis que destacar aquí es por qué es importante este texto y dar una pequeña opinión, siempre una opinión personal vuestra, bueno, de por qué es importante este texto. Yo lo haría de la siguiente manera. Primero, buscaría o bien en los apuntes o bien en internet por qué es importante este texto, en este caso, por qué es importante este libro, ¿vale? ¿Por qué es importante este libro? Queda muy claro y es importante porque obviamente sirve para hacernos reflexionar sobre las duras condiciones de vida de los trabajadores y como opinión personal pues podríais decir si es que hemos aprendido algo de este libro, si es que seguimos igual, si es que los obreros continúan siendo explotados, si es que han conseguido derechos pero se puede mejorar, bueno, pues algo así, ¿de acuerdo? Bien, pues este sería el comentario de texto, ¿de acuerdo? Cualquier pregunta de todas maneras me las hacéis llegar. Yo recomendaría ver este vídeo porque conforme he ido analizando el texto he ido explicando qué tenéis que hacer en cada una de las partes del texto. ¿De acuerdo?